buenos días a todos, a toda la división, en particular a los que me acompañan esta mañana. La verdad que esta reunión fue planificada pensando en que iba a ser presencial y que iba a ser bastante más interactiva, pero aquí estamos. Le agradezco mucho que me acompañen, en especial a la doctora Andrea Beckhaus, que es parte del comité editorial de Andes Pediátricas, como lo comentaré más adelante. Me voy a referir a 4 puntos. Uno, un poco sobre introducción y el sentido de las revistas. En segundo lugar, quiero hablar, más que hablar, quiero rendirles cuenta a ustedes y quiero contarles qué ha pasado con Revista Chilena de Pediatría, hoy Andes Pediátrica. También quiero aclarar o ayudar o transparentar y explicar un poco cómo ha evolucionado este mundo del índice de impacto, ya que una llamada reiterativa de muchos de ustedes por vía interna, email, durante la semana en relación a los papers, y finalmente cómo estamos nosotros. En relación al primer aspecto, en el sentido que tiene el publicar, siempre se ha visto la publicación científica como la etapa final de un proceso de investigación. Muy bien lo saben los becados al terminar el tercer año, que si no tienen una publicación van a tener algunas complicaciones. Sin embargo, la publicación de alguna manera es la fuente de donde surge nuestra motivación, ya que ahí surgen nuestras ideas, nuestras preguntas para generar investigación y contribuir a este círculo virtuoso que nunca termina. Los hombres de ciencia se les conoce o no se les conoce por sus publicaciones. Definitivamente un estudio clínico o un trabajo científico, por espectaculares que sean sus resultados, no termina hasta que se publica. Y la piedra angular en ciencia es que las investigaciones originales tienen que publicarse. Cualquier otro formato hoy en día no es aceptable, dado que es la publicación la que permite la verificación, reproducibilidad de los resultados, y finalmente para ingresar al cuerpo de esto que llamamos conocimiento científico. Sin embargo, la mayoría de los científicos y de los clínicos no tenemos ningún estudio de redacción científica, ni ninguna formación específica en esta área. ¿Por qué tenemos que publicar, no es cierto? Bueno, los que están hoy día acompañándome saben que es esencial para conseguir promoción, hacer carrera académica, ¿no es cierto? Y lo sufrimos toda la semana. Pero también es esencial para conseguir financiamiento para nuevos proyectos de investigación. Incluso para aquellos que se van a dedicar al mundo laboral sin investigación, es bastante bueno en el currículum cuando aparecen, ¿no es cierto?, papers originales. Fundamental en el mundo de la academia para intercambiar los resultados con otros colegas y establecer colaboración internacional. De hecho, probablemente ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes y postulaban a un fellowship en Estados Unidos. Los técnicos del vehículo a uno le mandaban los papers para decirle, esto es lo que somos. Nuestra tarjeta de presentación son nuestros papers originales. Y en mi visión personal, aun cuando no compartido por todas las facultades de medicina, es que esto es una obligación impostergable. La investigación y la publicación, en mi manera de ver, es una tarea fundamental de la universidad y de las facultades de medicina. Si no hacemos investigaciones en enfermedades y salud en niños, nosotros, ¿quién más lo podría hacer? Dicho eso, esta diapositiva era para Andrés Castillo, ¿no es cierto?, que me pidió específicamente, quería saber sobre los primeros journals. El primer libro que tenemos antecedente es el relato Caldeo del Diluvio, que es en una tablilla de arcilla. Imagínense el grosor que tiene, 4000 años antes de Cristo. Y luego viene el papiro, es decir, aquella escritura en estas hojas de estas plantas, el año 2000 antes de Cristo. Tiempo después viene el pergamino, esta vez escrito sobre pieles de animales, 190 años antes de Cristo. Posteriormente hay relatos sobre la primera biblioteca en Efeso, que hoy día es Turquía, que fue 50 años antes de Cristo, hasta que finalmente los chinos inventan el papel el año 105 después de Cristo, que significó un cambio dramático en este tema de la escritura. Los tipos móviles de letras aparecen también en China prácticamente 1000 años después, y la historia occidental queda marcada en cambio por
la invención de la imprenta por Gutenberg. Desde el año 1455 y lo que significa esta explosión en la escritura impresa, aparecen los journals y las primeras revistas científicas tienen 300 años. Sí que si alguno de ustedes está haciendo algún metaanálisis, va a tener que revisar incluyendo estos dos journals. Los dos primeros que se conocen es la revista de los sabios en Francia en 1665, en coincidencia con Philosophical Transactions of the Royal Society London, también del mismo año. De ahí en adelante la historia es explosiva, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los journals. El problema que cuando se empezó se generó esta explosión de journals, no había el concepto del límite en cuanto a extensión. Y el gran problema que se vio en los primeros años es que los documentos científicos eran de una extensión inabarcable. Ya los autores, los editores en las revistas de principios del siglo XX estaban preocupados sobre el uso del lenguaje. De modo que fue necesario que apareciera una metodología que es la que ustedes conocen, que llamamos INRIP, que no tiene más de 100 años, yo diría tiene unos 90 años esta metodología. Introducción, método, resultado y discusión. De hecho, solamente de ejemplo les quiero mostrar el primer número de la revista chilena de pediatría. Año 1, número 1, enero de 1930. Tiene una editorial y el primer artículo científico. Y si me permiten leerlos porque resulta entre pintoresco, fíjense el tenor como escribían nuestros profesores. Hemos creído útil y conveniente insistir sobre algunas consideraciones acerca de cierto grupo de trastornos nutritivos crónicos hasta ahora escasamente estudiados y que según nuestro modo de pensar adquieren, sobre todo en los asilos de lactantes, una importancia práctica considerable. Y así sigue. Si ustedes se fijan, esto parece más bien una tertulia, parece más bien una obra narrativa acercándose a la poesía. Estos manuscritos, estos papers originales tenían 30 páginas, fácil. Y tenían 4 abstracts, terminaban con un abstract en español, inglés, alemán y francés. Obviamente las revistas de esa época, si uno va al año 30, la Sociedad Chilena de Pediatría, eran libros más que revistas, eran de un grosor increíble. Bueno, esto y otras razones económicas derivaron en lo que conocemos el formato INRIP, que además ha permitido un poco también estructurar a los investigadores. Introducción, método, resultado y discusión. Andes Pediátrica. Dame un segundito. Andes Pediátrica. En 1930, como ustedes saben, se creó la Revista Chilena de Pediatría al amparo de la Sociedad Chilena de Pediatría hasta el día de hoy. En los primeros 70 años se produce cambios muy importantes, de los cuales yo no fui testigo, y que escapan al objetivo de la presentación de hoy día, que me quiero referir a los tiempos más actuales. Y esto parte el año 1998, cuando la revista ingresa a Cielo, y el año 2004 nuestra revista pasa a ser la única en Chile en que está toda la colección completa desde 1930, está disponible en Cielo. El 2008, en forma muy innovadora y a través de un Fondesit que nos ganamos, y partimos con una OJS, una plataforma abierta, que en ese tiempo no existían disponible en la red, por tanto fue una plataforma hecha por nosotros, con un ingeniero, y fue un muy buen ejercicio. Sin embargo, el año 2014 se produce probablemente el hito moderno más importante, y es que pudimos ingresar a la NLM, la Librería Nacional de Medicina, ¿no es cierto?, con sus motores de búsquedas, que es PubMed. Revista Chilena de Pediatría estuvo en PubMed en los años 60, en los años 70, sin embargo, a principios de los 80, la librería de Estados Unidos hizo una purga y eliminó a un tercio de la colección, entre ellos todas las revistas latinoamericanas y de Europa Oriental. Costó más de 15 años volver a ingresar y luego de 3 postulaciones. Y esto marcó un granito, como les voy a mostrar después con las citaciones. Quiero recordarles que si ustedes entran a la página de PubMed y ponen Revista Chilena de Pediatría, ahí van a ver desde el año 2014 en adelante, pero hacia atrás no van a poder recuperar ningún manuscrito.
Hoy en día nos tienen que buscar como Andes Pediátrica y nuevamente van a encontrar los manuscritos de todos ustedes publicados. Quiero, solamente para nuestra gente más joven, cuando tú estás en la NLM o en PubMed, eso no tiene ningún correlato con los índices de impacto. Son dos elementos completamente distintos y no por estar en PubMed significa que uno tiene automáticamente algún índice de algún tipo de score. Después del 2014, hicimos un joint adventure con el Sevier, que duró 3 años y que terminó en un divorcio no feliz, probablemente porque el Sevier y la Sociedad Chilena de Pediatría tienen objetivos distintos, unos más en el área comercial y otros más en el área científica. Pero en 2017 ya pudimos retomar la plataforma JS actual, dado los cambios en la tecnología y de que están ampliamente disponibles. El 2017 también contamos con traducción al inglés de los manuscritos de ustedes automáticamente. El 2019 ya logramos tener la posibilidad de asignarle un DOI automático muy rápido antes de pasar por Cielo Chile. Y a partir del 2020 nos incorporamos como editores con una plataforma Crossref que permite detectar el plagiarismo, es decir, la cantidad de copias, los porcentajes, cada vez que alguien copia un párrafo completo o un texto completo, esto nos permite detectar los porcentajes de plagio que hay en los manuscritos. Finalmente, el 2021, después de un proceso largo de unos 5 años de reflexión y trabajo, cambiamos el nombre a Andes Pediátrica. Y esto es un tema que quiero detenerme porque generó mucho ruido y también muchas críticas en algunos sectores de la sociedad pediátrica chilena. Sin embargo, esto de cambiar cosas no es un invento reciente. Revista Chilena de Pediatría ha cambiado. Ahí ustedes pueden sentirse identificados en qué momento de su vida se incorporaron a la pediatría, viendo las portadas clásicas de la revista. Es decir, esta revista ha sufrido muchos cambios y aquí tienen la versión actual Andes Pediátrica. ¿Por qué cambiar? Primero, porque la globalización ha llevado a una pérdida de límites geográficos. Y desde que entramos en PubMed del 2014, empezamos a recibir un número importante de manuscritos de América Latina, de Europa, de Asia, empezamos a recibir manuscritos en otros idiomas, nosotros empezamos a traducir y el número de autores y revisores extranjeros empezó a cambiar, lo cual te lleva al concepto de qué tipo de pediatría queríamos o qué tipo de investigación científica queríamos publicar. ¿Una pediatría para Chile solamente? O queríamos realmente que esto cruzara la frontera y tuviera una visión más allá y que fuéramos un aporte más real, no solo para Latinoamérica, sino en otras latitudes. También hubieron algunos aspectos estadísticos y esto fue un estudio que yo lideré. Nosotros hicimos una revisión de los 50 revistas más citadas en el mundo y esas 50 ninguna dice localización geográfica. Todos tienen nombres genéricos, excepto New England Journal of Medicine, que dice New England, o el América, las revistas americanas que agregan generalmente American Journal of Something. Al revés, si ustedes buscan las 50 revistas pediátricas menos leídas, menos citadas, 47 de estas 50 se hablaban del país. Revista checoslovaca de pediatría, revista iraquí de pediatría, revista, etc. Es decir, había un sesgo negativo cuando uno localizaba la revista a un país o a una ciudad. Y esto era una cosa netamente estadística. Y este sesgo negativo también lo empezamos a ver cuando tú veías los estudiantes en el extranjero, cuando están trabajando en PubMed y están buscando un manuscrito de emergencia, si el artículo venía de una revista chilena, ni siquiera lo cliqueaban, lo dejaban pasar solamente. De este modo, también nosotros miramos aspectos estadísticos. Cuando ustedes se meten en las bases de datos, en cualquier parte, las revistas se ordenan por letras. Y primero está la letra A, y la revista chilena aparecía en la letra R. Cuando uno ya iba en la letra G o H, ya se aburría de seguir mirando. Por tanto, parecía conveniente aparecer primero en la lista. Finalmente, nos planteamos, más que por qué cambiar,
¿Y por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? El mundo está en cambio constante. Así que, bueno, el juicio de la historia dirá si nos equivocamos o no sobre los editores y sobre los directorios de la sociedad chilena de los últimos años que nos han apoyado en forma increíble. Este es el comité editorial actual, dirigido por nuestro editor, doctor Francisco Cano, la doctora Luisa Schonhaut, Teresa Millán, Carolina Eresi, Ana Cepeda, Patricia Mena, Gerardo Bestau, Pablo Cruces, Franco Díaz y nuestras 4 adquisiciones jóvenes, Daniela Kramer, Macarena Gajardo, Lilian Volte, que hizo beca con nosotros, y Andrea Beckhaus, que nos acompaña hoy día, a la cual estoy profundamente agradecido que se haya incorporado a este comité editorial. Ya, vamos a los índices de impacto, ¿cierto? Aproximadamente en el mundo, a todo esto, Hernando, y sin reloj, así que tú me dices si tenemos que ir a hacer algún cambio, por favor. ¿Qué cosa, Andrés? Paul, que no tengo ningún reloj a la vista en este momento, así que tú me vas mostrando. Ya. Si ustedes piensan que tenemos alrededor de más de 300.000 revistas científicas, probablemente alrededor ya más de 14.000, un poquito más de 14.000 están en lo que llamamos el área biomédica, pero un grupo pequeño de ellas están en la NLM. Para nuestros profesores se llamaba Index Médico, para nosotros se llama PubMed. Es decir, no todas las revistas biomédicas las podemos acceder. En este mundo de revistas era evidente que había que categorizarlas de alguna manera, aparte del nombre y del alfabeto, había que tratar de ordenarlas. Y es así como Eugenio Garfield, el año 55, publica el primer paper y empieza a elucubrar sobre la necesidad de tener un factor de impacto, algo que cuantificar y que permitiera ordenar la revista. Esto generó mucho debate científico en esa época, con gran éxito, y el año 60 Garfield fundó un instituto que se llamó Instituto para la Información Científica, Institute for Scientific Information, y ahí viene el famoso ISI. El ISI era la sigla de este instituto en Inglaterra, en el cual ellos se dedicaban a dar scores. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es cierto?, entre el 60 y el 22, pero se ha mantenido el concepto y se ha ido adaptando para responder a los avances tecnológicos, pero siempre con los principios básicos, ¿no es cierto?, que este factor de impacto iba a ser objetivo, iba a permitir seleccionar, iba a respetar la dinámica de todas las colecciones como estas van cambiando en el tiempo. La historia es larga y quise seleccionar algunos hitos. El año 64, una vez que ya estaba este concepto de índice de impacto, se genera esto que se llama SCI, el índice de citación para ciencia. Y el año 65 ya se introduce el concepto comercial, digamos, de que hay un factor de impacto que se puede medir y se genera una institución que se llama JCR, que son los que dan el factor de impacto. En ese momento era el factor de impacto que llamábamos ISI, porque lo daba este instituto. Pero el año 92, con muy buen ojo comercial, Garfield lo vende a una empresa que se llamaba Thomson, la cual casi 20 años después, el 2008, se fusiona con Reuters. Por eso que a muchos de ustedes les sonaba esto del ISI de Thomson Reuters. Y este ISI, cuando Thomson Reuters lo adquiere, va generando un concepto nuevo que se llama esta red de conocimiento, que termina en una red de ciencia dura, que es lo que se llama la colección dura, the Core Collection. Bueno, a los pocos años lo vendió y hoy día Thomson Reuters fue comprado por Clarivate Analytics, que es una empresa china, canadiense, ¿no es cierto? Y ellos son los dueños actuales. Bueno, Clarivate ha seguido comprando, se compró Pavlos, compró Copernio, y estas cosas van cambiando en una esfera más comercial, sin embargo han mantenido este concepto. ¿Qué es lo que es entonces de la actual Web of Science? El Web of Science es una base referencial, y este es como el corazón, este es como la descripción. Tiene más de 12.000 revistas, pero también libros y resúmenes, pero no tiene artículos. Esto no es una biblioteca, no es que usted llegue y pida la revista física, porque no está la revista física. Este Core Collection, que es el heredero del ISI,
se nutre de una serie de índices. Desde Medline lo pueden ver Cielo, hasta los rusos, aunque no sé si hoy día están, capaz que ya no estén, pero todo esto nutre a este Core Collection, este Web of Science. ¿Y cómo entra uno? Bueno, peleando, postulando, hasta que logra entrar. Si uno cumple los criterios de calidad, como nuestra revista, usted está en Web of Science y está en este índice expandido que se llama, y ahí está Andes Pediátrica. Entonces, si me preguntan nuevamente la próxima semana, ¿está la red Andes Pediátrica en Web of Science? Claro que está en Web of Science y está en este nivel, en este peldaño. Si perdemos calidad, y aquí tiene que ver mucho con las formas, vamos para afuera, como nos pasó en épocas anteriores. Si ganamos impacto, subimos. Si perdemos impacto, bajamos. Por tanto, la pelea actual es ganar impacto, impacto científico, para poder pasar esta etapa. Y nuestros cálculos y nuestros trabajos de comité nos muestran que estamos muy cerca de dar este salto adicional, de ganar este impacto, porque nosotros de hecho sí tenemos un factor de impacto Web of Science, solamente que no es oficial, está de trabajo interno. Y estamos muy cerca de que podamos dar este salto, pero va a depender de todos nosotros, obviamente. Quiero recordarles que este Web of Science tiene dos componentes, el Core Collection, que es lo que les estábamos mostrando todo este rato. Como esto es un núcleo, un registro, esta actualización ocurre toda la semana. Pero JCR, que es la segunda pata de Web of Science, son los que te dan el factor de impacto, y esto se hace en julio. Es una vez al año, es como la nota final de año, es como el examen de beca. No es que a uno lo estén evaluando permanentemente. Por tanto, en julio de este año sabremos si nos dan un factor de impacto en Web of Science. Este Web of Science, antiguamente Thomson Reuters, antiguamente EASY, calcula su factor de impacto con la clásica fórmula de los 2 años. Por ejemplo, factor de impacto 2014 es todas las citas recibidas el 2012 y el 2013, los 2 años anteriores, dividido por todos los artículos publicados el 2012 y el 2013. Se utiliza 2 años, ¿no es cierto? Porque es el momento que se alcanza en el PIC en ciencias médicas. Por tanto, para mejorar el factor de impacto, lo que hay que mejorar es el número de citas recibidas. O si ustedes quieren, publicar menos. Porque si usted agranda el denominador, se le cae el factor de impacto. Entonces, que hay muchos trucos que usamos nosotros a nivel editorial para tratar de mejorar nuestro factor de impacto posible. Cómo mejorar numerador, cómo disminuir el denominador. Ahora, en el denominador cae todo lo que tenga un abstract y palabras clave, o sea, las editoriales no caen aquí. Los trabajos sobre arte, historia, tampoco caen acá. Solo aquello que tenga abstract y palabras clave va a caer en el factor de impacto. De hecho, si ustedes se meten a la página Web of Science, van a caer en una página así, y ustedes pueden empezar a intrusiar. Y por ejemplo, yo aquí quise poner los journals de biomedicina, y obviamente el número 1 es el Cancer Journal for Clinicians, con factor de impacto de 223, está el Nature, el New England, está el Lancet, etc. Ustedes pueden seleccionar por temas, por cuartiles, endocrinología, pediatría, y se pueden entretener viendo aquí el factor de impacto del Web of Science. Acá yo puse obviamente de gastroenterología, mi especialidad, y está el Nature Reviews y está el Gastroenterology lejos, los primeros, con factores de impacto bastante altos. En Chile, en Web of Science, en este momento hay 45 revistas chilenas. Aquí están las de arquitectura, antropología, están las de derecho, y hay 14 que tienen factor de impacto, es decir, que están en el peldaño en que tienen calidad e impacto, y habemos otras 31 que estamos un peldaño un poquito más abajo esperando ganar impacto. 45 revistas chilenas. ¿Ok? Sin embargo, ustedes ya se habrán dado cuenta que este negocio de venderse la empresa entre distintos empresas comerciales, y este monopolio no podía durar mucho tiempo. Este monopolio lleva ya 60 años y por tanto aparece competencia. Una amplia gama de índices de scores para evaluar revistas científicas. Pero no solamente aparecen más scores,
aparecen maneras distintas, maneras de evaluar el impacto, ya no en los científicos, ¿no? Sino también en el resto de la comunidad, los lectores, el público, los periodistas, y aparecen los índices relacionados con las redes sociales. Tenemos así el SJR, que vendría a ser el más importante, el SNP, que es de la Universidad de Leiden, tenemos el índice H, conocido por ustedes, se lo desarrolló Google, tenemos el CiteScore, que es del Sevier, está Cielo, por supuesto, y los de redes sociales más famosos, que probablemente ustedes los ven todos los días, Altmetrics y Plump. Me voy a referir a algunos de estos porque me parece interesante, sobre todo SJR, que es el segundo índice que ha ganado más fuerza. SJR fue desarrollado por Simago, pero se lo compró el Sevier, para variar, y usa una base de datos. La base es Scopus, y la base pertenece al Sevier. Esto me lo voy a saltar un poco porque esta misma base se usa para el SNP y para el índice H, o sea, Google le compra la base de datos Scopus y desarrolla el índice. Volviendo a Simago como concepto de Simago, Simago rankea revistas, rankea países, rankea continentes, rankea todo lo que quiere y da un índice que, a diferencia del factor de impacto del Web of Science, el factor de impacto del SJR le asigna una fórmula distinta y le asigna como un bonus no solo a la revista, sino a la relación de cómo la revista per se le agrega impacto al paper, es decir, hace un cálculo de si ese paper se hubiera publicado en distintas revistas, cuántas veces hubiera sido citado. La fórmula es bastante compleja, por eso no la tengo acá. Pero sí les quiero mostrar esto. Si ustedes se meten a la base de datos Scopus, a SJR, ven nuevamente los 7 journals más citados, tienen otro factor de impacto, los números son distintos, y aquí les dan cuartiles, los famosos cuartiles que me pregunta Andrés Castillo. Fíjense que las 7 revistas más citadas del mundo son todas en idioma inglés. Y los títulos, fíjense, son las mismas básicamente que vimos para el Web of Science. Vamos a Latinoamérica, revistas de pediatría. Latinoamérica, revista chilena de pediatría, porque estos 2020 se demoran en actualizarse. Q3 en Chile, solamente hay un Q2 en Latinoamérica. Y fíjense que las primeras 3 revistas de pediatría en Latinoamérica son brasileñas, son en portugués, bueno, están traducidas al inglés también. Por tanto, la revista chilena de pediatría es la revista de habla hispana en Latinoamérica que está ganando el ranking sobre Argentina y sobre las revistas mexicanas. Vamos a Chile, aquí está la banderita chilena. Revistas chilenas en el ranking de Simago pone a Revista Chilena de Pediatría en segundo lugar, ¿ya? Sobre la revista de Infectología y sobre la revista Médica de Chile. Estas son revistas chilenas, por eso aparece Terapia Psicológica en primer lugar. El CiteScore pertenece al Sevier, ¿no es cierto? Y el Sevier lo inventó para competir directamente con Web of Science de Clarivate. Y en vez de hablar de 2 años, usa 3 años. Y ahora lo acaba de cambiar a 4. Pero además tiene una pequeña diferencia. Web of Science da factor de impacto una vez al año, CiteScore lo está dando toda la semana, porque tiene un tracker que lo va haciendo en forma dinámica, y no solamente incluye los que tengan metodología INRID con keywords y abstracts, sino incluye todo lo que se publique se usa. Y la fórmula, la fórmula es esa. Es muy parecida a la del Web of Science, esta es la del CiteScore, pero está usando actualmente los últimos 4 años y, como les dije, incluye todo, conferencias, capítulos de libros, etc. Así que para aquellos académicos cuyos fuertes son los capítulos de libro, probablemente este factor de impacto les va a beneficiar. Redes sociales. El punto es que actualmente el 40% de la población usa las redes sociales. Latinoamérica lidera el uso de redes sociales y los científicos también usan redes sociales. En una encuesta de Nature de 3.000 científicos de 98 países, prácticamente el 100% de los encuestados visitaba alguna red social. Y si uno lo mira ahora ya más en el área biomédica, en investigadores menores de 30 años, no solamente lo visitan de vez en cuando, sino que participan,
están adscritos y en la manera en la cual se van integrando. De modo que uno no puede dejar de mirar lo que está pasando en la realidad, y es que la irrupción de las redes sociales en las publicaciones científicas han sido tan importantes que incluso esto ha generado un cuestionamiento. O sea, el factor de impacto de Web of Science no es capaz de mirar esto, y surgen nuevas métricas que lo que realmente están mirando es cómo ese artículo interactúa con el público, si se lo manda a su amigo, si se lo manda a la mamá, si le toma una foto, si le toma un pantallazo, si lo publica en una presentación, si lo publica en el journal de los becados, etc. El más conocido es Altmetrics, con este logo que lo deben haber visto varias veces, y Altmetrics es una métrica sobre artículos, pero también sobre personas, sobre revistas, libros, sobre PPTs, videos, repositorios, incluso las páginas web de los departamentos. Y Altmetric tiene una competencia importante, pero no solo cubre el número de citas, sino cuántos datos han sido extraídos, cuántas veces se ha visto el documento, si el artículo ha sido visualizado en distintos medios, incluso si es mencionado en la prensa. Y la competencia es PlamX, que hace más o menos lo mismo. Esta es una compañía dedicada a ver divulgación, más que impacto propiamente tal, y lo compró el Elsevier, por supuesto. Estos números de PLAMS están incorporados en el Mendeley y en el Scopus. ¿Y por qué están ahí? Porque miran 5 patas, por eso este pulpo tiene 5 colores. Cada color representa algo. Citaciones, como el Web of Science o el SJR, el uso, la frecuencia del uso, las capturas de pantalla, de texto, de lenguaje, las menciones y el uso en medios sociales. Dicho eso, quiero dedicar los últimos minutos al cómo estamos nosotros. Y cuando digo esto, cuando digo nosotros, no me refiero a la revista. Pensé en la Sociedad Chilena de Pediatría, pero la Sociedad Chilena de Pediatría somos los pediatras. Por tanto, nosotros probablemente se refiere a la pediatría chilena, se refiere a la Universidad Católica, se refiere al desarrollo que hemos tenido. De alguna manera, la Sociedad Chilena de Pediatría nos representa como grupo y la revista de igual manera. Y ahí pueden ustedes ver las palabras, los papers que se han publicado en los últimos 20 años, donde nutrición, infectología, broncopulmonar, neonatología han sido las áreas más concurridas, y pueden ver estas mallas modernas que se llaman redes de coocurrencia de palabras. En el último trienio, Revista Chilena de Pediatría está recibiendo 350 manuscritos, está publicando, perdón, 350 manuscritos, alrededor de 120 por año. Lo importante que de estos, un 37% de ellos ya son originales y no son casos clínicos ni revisiones, y esto ha ido aumentando en el tiempo. Esto se ha visto también de la mano con un incremento importante en visitas, prácticamente 120.000 visitas el año 2020 de diversos países de la orbe. Y esto nos ha permitido sobre todo tener un aumento importante en las citas externas que se han concedido a los manuscritos nuestros. Esto es lo que va a determinar los factores de impacto, tanto SJR como Google, como Web of Science, es el número de citaciones. Y fíjense que desde el 2014, ahí abajito, se produce la explosión. ¿Por qué 2014? Porque fue cuando entramos a PubMed. Y por tanto, yo les digo a los estudiantes, cada vez que usted publica en de todo el mundo, va a quedar en PubMed, va a estar, ya no se puede borrar. Así que piense muy bien cuando vaya a decir, este es el primer paper de esta área, o esta es la primera vez, hay que pensar muy, muy bien lo que uno va a escribir. Creo que sí. Esta es métrica de Simago,
antes pediátrica, todavía aparece revista chilena porque los cambios van desfasados por 1 año y medio. Somos Q3 y el SJR, el factor de impacto, que es lo que me preguntan, es 0,24. Las citas se han ido destapando desde el 2014, somos mucho más citados, pero más importante que cada documento de ustedes cada vez es más citado como unidad. Quiero también brevemente recordarles, estimados usuarios y autores, que de los papers que ustedes mandan, del universo de 350 papers del último trienio, 127 se fueron rechazados sin pasar por el editor. O sea, lo rechazó la secretaria, por si acaso. Porque tenían errores de principio, de forma, no leyeron la instrucción a los autores, no cumplieron con los criterios. 20 los rechazó el editor y 77 el editor de sección. Es decir, en conjunto, el 46%. Si quieren, la mitad de lo que ustedes mandan se rechaza antes de ir al revisor por pares. Así que si usted es cardiólogo y está preocupado del revisor de cardiología, no se preocupe mucho de eso. Preocúpese mejor de la secretaria y del editor, que le van a revisar la forma, la estructura, el cumplir con los requerimientos, el comité de ética, y obviamente estas personas, la secretaria, el editor y los editores de sección, no son cardiólogos, tienen otras especialidades. Por tanto, hay que ser bien cuidadoso con esto. Del otro 50% que sí va a reedición por pares, tenemos un 50% de rechazo, de los que se revisan. Lo que da que finalmente la tasa de aceptación actual en Andes Pediátrica es aproximadamente de un 25%. Esto ha llevado a describir un nuevo síndrome que quería compartir con ustedes, que es el síndrome de rechazo de manuscrito. Y este síndrome entra en el diagnóstico diferencial de varios cuadros. Un cuadro agudo con sudoración, con sensación de falta de aire, con opresión cardial, puede acompañarse de náusea. Y esto está siendo cada vez más frecuente, nos pasa frecuentemente con los journal extranjeros, pero por alguna razón, como existía esta historia antigua de que uno enviaba algo a Revista Chilena de Pediatría y se aceptaba todo hace 20 años, la gente se empieza como a enojar con los editores, ¿por qué me lo rechazan? Yo soy profesor, mandé algo, y la verdad es que el 75% se está rechazando en este momento. Pero no quiero que tomen los rechazos como una bofetada, como un insulto. Hay que entender que el rechazo editorial es parte del proceso de la investigación, publicación, motivación, y siempre hay que entenderlo que es una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad para mejorar, una oportunidad para volver a escribir una segunda versión, para mandarlo a otro journal. Conclusiones, y con esto termino, estimados. Revista Chilena de Pediatría, Andes Pediátrica, está en Web of Science, está en el ESCI, está en Cielo, está en Medline, siempre ha estado. Tenemos un factor de impacto que no es oficial y por eso no va a aparecer en ninguna parte. Pero sí está en Web of Science. De hecho, ustedes se meten a la página y ahí aparece Revista Chilena y prontamente va a aparecer como Andes Pediátrico. Andes Pediátrica es la primera revista en español en Latinoamérica, éramos número 6, ahora somos número 4, pero es la primera en español porque las otras son en portugués. También quiero concluir diciendo que en Chile no hay revistas Q1 ni Q2, excepto esta que estaba el año 2019, Boletín Latinoamericano, que ha desaparecido. Y ustedes pueden ver que el 2020 en revistas en Chile son todas Q3 y Q4, donde Revista Chilena de Pediatría para SJR está en segundo lugar, para SJR, ¿no es cierto? Quiero 2 diapositivas, una para agradecer a la SOCHIPE. Nada de este crecimiento habría ocurrido jamás sin una sociedad chilena de pediatría fuerte que celebra 100 años, y que tenemos la fortuna de haber contado en el pasado con algunos presidentes de esta división, la doctora Lago Marcino, el doctor Humberto Soriano y actualmente el doctor Jorge Fabres. La sociedad ha tenido una visión muy importante en permitir que la revista se comporte como el Banco Central, completamente autónoma. Así que mi agradecimiento es a SOCHIPE. Y en segundo lugar, y última diapositiva, quiero agradecerle a la División de Pediatría,
¿Qué tiene que ver la Católica con esta historia? Tiene mucho que ver. En los últimos 20 años, la contribución de los papers originales de la Universidad Católica dan cuenta aproximadamente del 40% de la publicación original publicada en Andes Pediátrica. Sin ellos la revista no funciona, pero también, más importante que eso, son los revisores. La mayoría de ustedes sufre cuando recibe un correo electrónico mío solicitándoles que nos revisen un paper. Y realmente esta parte es muy difícil, tenemos mucho rechazo, mucho académico que no quiere revisar, y esto es el cuello de botella, no solamente en los tiempos editoriales, sino en la calidad. Por eso, cada vez que ustedes están revisando, están haciendo una contribución. Y cuando ven estos factores de impacto que van en mejoría, tienen que entender que es gracias a ustedes. Si no revisaran con esa calidad y profundidad, no podríamos tomar buenas decisiones ni tener el impacto. Vamos solo a lograr impacto en la medida que nuestros autores mandan mejores trabajos y que nuestros revisores hacen bien la pega. Aquí quiero agradecer también a algunos de ustedes. Yo he conversado con varios jefes de departamento y hemos incorporado algunos becados de subespecialidad cuando están en el último año de la beca, y lo hemos hecho con becados de endocrino, con becados de infecto, con becados de broncopulmonar, y de gastro y de nutrición, y los resultados han sido extraordinarios. Las revisiones de los fellows de subespecialidad han sido extraordinarias. Algunas de ellas han sido supervisadas por algunos de ustedes, pero han sido de altísima calidad. También quiero reconocer a miembros de la Católica que han participado en el comité editorial en años pasados, me refiero a la historia reciente, desde el año 98 en adelante. El doctor Ignacio Sánchez y el doctor Cristian García por mucho tiempo fueron parte del comité editorial. El doctor Alejandro Martínez, por un tiempo demasiado corto a mi parecer, fue una gran contribución. Y actualmente a la incombustible doctora Patricia Mena, que representa varias visiones universitarias por su doble afiliación, y finalmente a la doctora Andrea Beckhaus, que aceptó la invitación y representa también nuestra esperanza de renovación del equipo humano. Trabajar en los equipos editoriales es una tarea de largo aliento y que requiere un aprendizaje en el día a día. He conversado con muchos de ustedes, hemos invitado a muchas personas que finalmente no han querido participar. El comité tiene las puertas abiertas para incorporar nuevos miembros, entendiendo que este es un trabajo que requiere mucha motivación y vocación personal. Con esto le agradezco la atención, la gentileza, les deseo un excelente año 2022 y quedo disponible para compartir algunas preguntas si es que puedo responderlas. Hernán. Muchas gracias, Paul. Y se ofrece la palabra para comentarios, preguntas. Jorge. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Paul, por esta reunión. Cada cierto tiempo es bueno que tú nos has ido mostrando en estas reuniones de visión el trabajo, y quería primero eso, destacar tu trabajo y el de otros miembros de la división que han estado en la revista Chilena Pediatría, ahora Andes Pediátrica, y cómo esto ha dado su fruto. Así que es muy importante. Obviamente ahora, como representante de ustedes en el directorio de Xochitl, también creo que hay siempre una muy buena, en el directorio hay muy buena visión del equipo de la revista, y siempre está todo el apoyo para cuando ustedes nos fueron a contar de los cambios, esto de que se iba a poner el Andes y tenía toda una lógica, por lo que tú explicaste muy bien ahora. Nos pareció súper interesante, y creo que se ha ido viendo en los últimos 3 años todo este trabajo. La preocupación que tenemos, y a lo mejor ahí, no sé, con Álvaro, ver, porque tú has demostrado que publicar en Andes Pediátrica hoy día es muy importante, además para esta división. Entonces, el problema que tenemos es la valoración que nuestra institución le está dando, y que lamentablemente no es, pareciera, la que correspondería. Entonces, no sé qué caminos se pueden tomar, si hay alguna experiencia de otros grupos de la Escuela de Medicina que en sus áreas pase algo similar, porque claro, como tú explicaste, hay un índice de impacto que no está oficial, Qs que no son los que se quieren, pero que al final
cada uno que ha publicado en la revista Chilena de Pediatría ha invertido mucho trabajo, y por otro lado es un círculo virtuoso que queremos, que tú mismo lo explicas. Ojalá publiquemos en Andes Pediátricas y no tengamos que mirar a otras para, para que tengamos nosotros un mejor reconocimiento, porque si no, ahí al revés, vamos a tener un círculo vicioso que no se va a publicar en Andes Pediátricas, y entonces se va a perder que la revista vaya teniendo este crecimiento. Es la preocupación que uno tiene. Son muy buenos puntos, Jorge. Yo rescataría dos cosas. Uno, creo que la contribución, la visión de los directorios de Sochipe ha sido increíble, porque siendo estas cosas de repente extraordinariamente técnicas, aun cuando yo lo he simplificado y lo he hecho un poquito alivianarlo, es muy, muy técnico, y Sochipe, los distintos directorios, y ahora tú que lo representas, eh, han tenido una visión de confianza y de intuición de para dónde va esta cosa, y creo que han ido pasando los directorios, y por ejemplo, el jefe el editorial, el doctor Cano, es como la reina Isabel, ¿no es cierto? Van pasando los directorios, y ahí está el doctor Cano, porque estos son trabajos de muy, muy, muy largo aliento. Uno es la Sochipe crítico, y lo segundo, lo que tú dices dentro de la Católica. Yo hice un resumen de esto para Andrés Castillo y también para Álvaro, y Álvaro a lo mejor nos puede aclarar más para que llevarlo un poco al directorio, al Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad solamente mira la revista médica de Chile, que como ustedes vieron en SJR está más abajo que nosotros. Entonces aquí hay cosas ancestrales, hay mitos, hay tradiciones que hay que romper, hay que despeinar, y para despeinar, yo no, pero los que se pueden despeinar, Andes Pediátrica, es cambiar el nombre, es despeinar un poco. O sea, no puede ser que nuestra facultad esté hablando de Q1, Q2. Disculpa, si no hay Q1, Q2 en Chile, ¿de qué estamos hablando? No hay Q1, Q2 en Latinoamérica. Entonces, la realidad, la métrica, la bibliométrica, la webmetría, apunta para otro lado, apunta para redes sociales, apunta para la interacción. Antes que termines de mandar el paper, ya está en distintas redes sociales, y la gente lo está compartiendo el abstract. Eso es lo que mira la gente en muchas partes. Se hacen infografías que les van a pedir. Entonces yo sé que Álvaro y Andrea han hecho un intento de promover esto y mostrar que esta revista tiene un impacto mayor en muchos scores, más que Revista Médica de Chile, y en Latinoamérica es la revista hispana más leída, citada y con mejores índices. Así que Álvaro, no sé, ¿cómo lo ves tú? Álvaro, tiene la palabra. Sí, bueno, hola, bienvenidos a todos por vacaciones, y muchas gracias por esta muy buena presentación ilustrativa, y también oficialmente por todo tu trabajo, además también a todos los miembros del comité editorial, especialmente también a la doctora Mena y Andrea, que están aquí en esta reunión, entiendo. Y especialmente el trabajo de Paul, porque yo creo que ha sido clave en todo lo que es la internacionalización y la mejor profesionalización de la revista junto al comité editorial. Y ahí tengo también buenas noticias, porque un poco lo que había pasado en años anteriores es que como la revista no estaba en Web of Science, como en la primera división de la Web of Science, no estaba considerado dentro de las cosas que dan puntaje para el cálculo de la nueva política de remuneraciones. Bueno, a fines o el año pasado, después, junto cuando tuvimos el proceso de calificación, y nos empezaron a hacer notar eso, gracias a toda la información que nos envió Paul, y hicimos una presentación, y eso fue acogido favorablemente, y en este momento está siendo considerada como parte de Web of Science, como mostró Paul, y lo bueno es que también está considerado dentro de las revistas Q3, de acuerdo el journal, el Chimago ranking, digamos. Así que por lo menos todos los cambios que están ocurriendo en el próximo tiempo van a ser considerados en cuanto a las publicaciones,
para esta evaluación se están considerando las publicaciones del 2019 en adelante. Así que muchas gracias, Paul, también a todos los que han contribuido de la división y un poco, y los invito a que publiquen sus trabajos en la revista Chilena de Pediatría. Como mostró Paul, es la primera revista de habla hispana en Latinoamérica, científica, médica, así que, y en el área pediátrica, digamos. Así que el alcance de nuestras publicaciones allí es muy importante. Así que muchas gracias. Gracias, Álvaro. Y Matías. Muchas felicitaciones, Paul. Muchas gracias también por todo el trabajo hecho en esta área. Realmente se agradece mucho el mantenernos cada cierto tiempo al día respecto a cómo ha ido avanzando todo esto. En ese mismo sentido, quizás como uno ve cuando uno publica afuera, que la misma editorial te asusa un poco de que uno se meta en divulgar la publicación como autor en las redes sociales. Yo creo que sería recomendable que la revista Chilena de Pediatría, no sé si asusar, pero sí darle alguna herramienta para que realmente lo divulgue lo que está publicado en diferentes redes sociales, ya que pasa a ser una parte importante para que después sean citados. Hay varios artículos que han salido en el último tiempo hablando de dónde se informan los médicos respecto a los temas más importantes de su especialidad, y las redes sociales pasan a ser ya la delantera por lejos, una cuestión impresionante. Entonces es importante que la divulgación, sobre todo viendo la característica hispanoparlante, y yo creo que hay mucha población en cierto grado cautiva en ese sentido en Latinoamérica, porque las patologías son diferentes, las condiciones son un poco diferentes, que también hay que cautivar, y hay un nicho ahí que tenemos que mejorar. Lo mismo que cuando uno ve por ejemplo, la cuenta Twitter de Sochipe, me parece que dice, se lanzó la revista, pero no resalta en particular algunos artículos que podrían ser resaltables, que pueden ser realmente cambiantes o importantes para la comunidad pediátrica latinoamericana. Así que como trabajar en eso, yo creo que es algo que uno debería ver como futuro a corto plazo, ojalá. Y una pregunta un poco de la parte del financiamiento. ¿Cómo es hoy día la parte del financiamiento, que es un tema muy, muy espinoso para todas las editoriales y revistas? En estos momentos, ¿cómo se está logrando eso? Sí, muchas gracias. Del primer punto, Matías, estamos trabajando en ello para ustedes, y a partir de este año, no todos, pero algunos, cuando sean aceptado el original, se les va a conectar para desarrollar una infografía. Es como un póster, cuando ya iban al Congreso y hacían el póster, en un formato un poquito distinto, porque tiene que ser formato para celular. Entonces, se llaman infografía. Algunas de las infografías son estáticas, como un póster, y otras son dinámicas, que uno puede cliquear. Entonces, se las van a pedir cuando sea aceptado el paper, porque si no tiene lógica, y también se les va a conectar con una plataforma que ya tenemos, que es una plataforma que permite hacer la infografía, cosa que quede formateada más o menos igual. Así que, Matías, tú absolutamente lo que tú dices es lo que viene, visionario y total, como siempre, Matías. Así va a ser en los próximos años, así que tienen que pensar que con el paper va el abstract y va la infografía, ¿ya? Y en cuanto al financiamiento, este tema siempre hace sudar a los directores de Sochipe. El doctor Fabre ya está transpirando con el tema, porque Sochipe es open access, en nuestra revista es open access, y cada vez no son muchas las revistas open access, como ustedes se dan cuenta, o no se dan cuenta, porque como la Católica les paga la inscripción, ustedes se meten a PubMed y ven lo que quieren, pero es porque la Católica está pagando por nosotros. Pero si ustedes no estuvieran en la universidad, no tendrían acceso a lo que están teniendo acceso. Ese Open Access se paga de alguna manera. Las innovaciones, Matías, las hemos financiado porque no hemos ganado Fondesit. Hay un Fondesit, tal como los Fondesit que ustedes concursan, pero es Fondesit para revistas. Y nosotros hemos ganado Fondesit en forma reiterativa. Financiamiento
modestos, entre 10 millones, 30 millones, pero eso no han permitido hacer las plataformas, interactuar con las plataformas de plagiarismo, con el DOI, con las traducciones. Pero nosotros básicamente dependemos del financiamiento de Sociedad Chilena de Pediatría y cómo ellos y su gerente Jaime Escobar va administrando las cuentas y el ingreso de los socios. Por eso yo digo, esta revista, buena o no tan buena, es el reflejo de lo que somos como sociedad, nuestra colaboración, nuestra participación como miembro y como calidad científica, pero dependemos básicamente de esos chips. Y Macarena. Yo quería, bueno, sumarme a los agradecimientos también de todas las gestiones que a lo largo de los años ha hecho Paul y todo el resto del equipo que se ha sumado, porque creo también relevante que todo lo que ha ido surgiendo en investigación y en escribir finalmente lo que hacemos desde la división, ha sido en parte por el empuje de varios de los que han estado en el comité de investigación, pero particularmente de Paul, de cómo escribir, de cómo pensar en que hay que escribirlo bien para poder tener éxito en que eso sea publicado. Entonces quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Paul por todo ese esfuerzo, todo ese incansable esfuerzo, porque estás ahí, Paul, por lo menos desde que yo tengo recuerdo de ser becada, así que son varios años ya, y en el fondo creo que muchas generaciones de pediatras han aprendido a escribir gracias a tu ejemplo, tu también estricto ejemplo de cómo aprender y probablemente muchos de los que nos gusta escribir también han sido un poco de la mano lo que hemos aprendido de ti, así que aprovecho la oportunidad de agradecerlo en forma pública por todo ese esfuerzo y lo que muchos de nosotros hemos aprendido de ti. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maca, se pasaron de cariñosos. Les quiero dar las gracias a todos los que me han mandado mensajes por interno también. Son muy cariñosos, esto es parte de un equipo de trabajo. La Católica tiene un impacto importante en esta revista y yo personalmente creo que estamos subrepresentados en el comité editorial. Así que voy a seguir insistiendo de vez en cuando en vez, motivando a la gente joven que quiere incorporarse. Esto es una carrera, es un área de desarrollo. Efectivamente yo llegué en el 2004, ya van harto años en esta historia y hay un tema obviamente de convicción. Convicción de que muchas cosas van a pasar, pero aquello que está escrito no va a pasar. ¿Te fijas? Entonces la historia de la pediatría chilena la están escribiendo ustedes con sus manuscritos, con sus editoriales, con sus comentarios, con sus cartas al editor, con las cosas buenas y las malas, con las peleas, con los artículos que fallaron, etc. Como digo, el juicio de la historia dirá cómo lo estamos haciendo, pero lo que no creo que sea válido es restarse del esfuerzo. Todos participamos de una u otra manera y sobre todo vuelvo a agradecer a los revisores anónimos. Yo diría que el 90% de las personas que estoy viendo en pantalla han revisado y están revisando paper para nosotros. Y yo sé la pega que eso significa, es una tremenda pega cada vez que ustedes se ponen a revisar un paper, porque significa que le van a dedicar muchas horas de trabajo y también sé que no ha sido reconocido por la facultad, aun cuando las noticias de Álvaro son extraordinariamente buenas. Así que muchas gracias y gracias a todos por este trabajo mancomunado y ojalá la Católica esté representada. Bueno, ahora mejor que nunca que está Jorge de director, pero también en el comité editorial. Katia. Sí, creo que la Maca lo dijo, así que también muchas gracias. Todos hemos aprendido mucho de ti y los becados, yo solo quería mencionar que los becados nuestros han tenido una participación súper importante publicando. No sé si tienes algún dato de eso, pero lo sé y además muchas veces han recibido premios, la mejor publicación de becados, ¿cierto? Porque hay un reconocimiento también, lo que es muy loable que se haga. Así que todo mi respeto a Paul por todo lo que has hecho estos años.
Y quería hacerte una pregunta, ya que eres tan experto en esto de redes, publicaciones, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de recomiendas la publicación en preprint, en MaxRead, que está tan de moda, si se puede decir? ¿Cómo ves ese camino? Sí, todas las revistas están compitiendo por acortar los tiempos editoriales. Entonces, cualquier instrumento que a uno le permita publicar antes, en general es bien recibido. Ahora, cada revista tiene su sección de Ahead of Print, o sea, Ahead of Print, ¿no es cierto? AOP. Y yo creo que la medida que esta revista y todas las revistas tengan Ahead of Print, hay que tratar de seguir ese camino. Ahora, ahí están apareciendo algunas instancias alternativas paralelas. Lo único que hay que tener cuidado, Katia, que no vaya a haber una letra chica de restricción de evitar después publicar en otro medio, o que te vayan a castigar bajo el concepto de lo que se llama doble publicación. Hay que tener cuidado con la letra chica, pero en general yo estoy a favor de los Ahead of Print de la misma revista donde va uno, y no en una instancia en paralelo, a menos que uno se maneje muy bien en el área chica, porque de repente pueden haber criterios de exclusión que te digan, no, usted ya no puede porque publicó aquí o publicó allá. Eso. Y efectivamente los becados han ganado todos los premios en forma reiterativa, los premios a los mejores trabajos publicados en los últimos 15 años, diría yo. Eso es mérito tuyo, Katia, del trabajo que han hecho todos los tutores con los becados, trabajos de alta calidad por lo demás. Paul, mírate, puede ser algo de mi especialidad, pero no sé si le ha pasado a otros colegas que hemos enviado un trabajo a una revista tradicional de nuestra área, y nos han ofrecido enviarla a una como sucursal, a una revista que está asociada con ellos y que más o menos tienen medio cocinado la publicación con esos mismos términos, pero que habría que pagar $4.000, $5.000. No sé si eso se está generalizando o es una cosa exclusiva de endocrino, y que me preocupa mucho porque los proyectos de investigación va a haber que considerar entonces un financiamiento ya no solo de traducción, sino que también de publicación. No, esto ocurre solo para los endocrinos que tienen mucho dinero, Hernán. Entonces, sí, yo creo. Los endocrinólogos. No, esto es generalizado. Acuérdate que la mayor parte de las revistas nos pertenecen a una sociedad. Insisto, nosotros somos el Banco Central. El gobierno, el directorio de Jorge, nos da libertad. Entonces, como somos Banco Central, nosotros no pertenecemos a otra institución, pero la mayor parte de las revistas pertenecen a plataformas. Por ejemplo, el Elsevier, que tiene cientos de revistas, Nature Publishers, y está lleno de pequeños núcleos, y además se van comprando entre ellos. Entonces, como dices tú, está cocinado. ¿En qué sentido? Te rechazan el paper y automáticamente te derivan a otras revistas de la misma empresa que tienen factores de impacto más bajos. Más todavía, a los 5 minutos te llega un email de la editora de la secretaria de esa segunda revista que te dice, hemos sabido que su paper fue rechazado, nosotros estaríamos en condiciones de hacer como un fast track, y estos son los costos de publicación. Pero los costos de publicación no están cocinados necesariamente por estos links entre revistas, sino porque las revistas están cobrando. Sobre todo, incluso algunas de Open Access están cobrando. Y también están cobrándole a los autores en la etapa de revisión. Ustedes saben que Revista Médica de Chile, cuando ustedes mandan un manuscrito, tienen que pagar un fee que es para ir a revisión. Eso no quiere decir que el paper fue aceptado. Y eso está pasando en casi todas las revistas, y va a ser un tema de discusión dentro del directorio de Sochipe, si va a haber en algún momento algún costo adicional, Hernán, pero es algo que hace años tú tienes que tener en tus presupuestos. O sea, tienes que tener dinero para publicar. Para traducir no, porque antes Pediátrica traduce gratis, por ahora. Traduce gratis al inglés, así que esa parte no. Bueno, es una buena oportunidad para que recibamos más trabajo en Andes Pediátrica de gente que no tiene los recursos para pagar esos $2.000 o $3.000. Bueno, oye, ¿hay alguna otra opinión? Fue muy productiva la reunión y muchas gracias, Paul. Creo que no hay más preguntas, así que lo dejamos hasta acá y que tengan toda una muy buena semana. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao.